Imagina un gladiador, no el de las películas, limpio y heroico, sino el real, sudoroso, brutal, ensangrentado y peligrosamente deseado, porque en el Imperio Romano no había mayor afrodisíaco que el olor de la muerte rondando el cuello. Las mujeres romanas, y no pocas figuras del Senado, perdían la compostura por estos hombres que, irónicamente, no podían poseer nada, ni siquiera su propio cuerpo. Los gladiadores no eran ciudadanos, eran propiedad, pero su cuerpo, aunque encadenado, desataba pasiones que ni los discursos de Cicerón podían aplacar. Sus nombres, grabados en grafiti en los muros de Pompeya, aparecen acompañados de corazones, suspiros y frases que harían sonrojar al mismísimo Ovidio. Algunos eran llamados Suspirium Puellarum, el suspiro de las muchachas, irónico, si consideramos que a menudo terminaban siendo el suspiro final. Y no se trataba solo de atracción física, había un fetiche por el riesgo, por el poder sin poder, por el cuerpo entrenado para matar, pero domado por la ley. Algunos gladiadores llegaron a tener amantes ricas, incluso patricias aburridas de maridos senadores que solo hablaban de impuestos. Otros fueron comprados como juguetes vivos, literalmente. Y ahora, si esto te está gustando más que tu grupo de WhatsApp del colegio, suscríbete al canal. Aquí el sudor es metafórico, pero los datos son reales y nadie te obligará a pelear en taparrabos salvo que quieras, claro. Porque lo que viene es aún más fascinante, esclavos con más influencia que sus amos, placeres públicos que hoy serían delito, y una pregunta que muchos no se atreven a plantear: ¿eran realmente libres los que estaban fuera de la arena? El placer en Roma era un campo de batalla, y los gladiadores sus armas más afiladas. Pero ¿quién decidía cómo, cuándo y con quién podían luchar fuera del anfiteatro? Esa contradicción entre deseo y control es solo el comienzo, porque lo que se escondía tras las gradas del Coliseo no era solo sangre, era sexo, dinero y poder. Listo para entrar en los pasadizos más oscuros del placer romano, en la antigua Roma el placer no se escondía, se organizaba. Mientras el Senado discutía sobre impuestos y conquistas, las calles rebosaban de escenas que hoy provocarían escándalos en horario familiar. Lo curioso no es que el sexo estuviera en todas partes, sino que tuviera reglas tan estrictas como una legión, porque sí, Roma tenía normas para el placer, pero no eran morales, eran jerárquicas. Lo importante no era con quién te acostabas, sino desde qué posición lo hacías. Literalmente, ser el que toma o el que es tomado definía más tu estatus que tu apellido. El ciudadano romano podía tener sexo con mujeres, hombres, esclavos o prostitutas, siempre que no pareciera débil. Las mujeres, en cambio, tenían su sexualidad regulada como si fuera un asunto de Estado. Una esposa romana debía ser recatada, discreta, casi invisible, pero si eras esclava, cortesana o actriz, tu cuerpo podía convertirse en moneda, espectáculo o tributo. Las fronteras entre amor, posesión y entretenimiento eran tan difusas como los velos de las bailarinas en los banquetes del Trastevere. Y sin embargo, todo estaba a la vista. Los burdeles, lupanaria, no se escondían, tenían fachadas pintadas, letreros explícitos y tarifas claras. Entrabas como al mercado, elegías como en una tienda y salías sin culpa si eras hombre libre, claro. Lo más intrigante era la contradicción. En público, Roma se envolvía en una toga de virtud estoica, pero en privado organizaba orgías con listas de invitados, esclavos como entretenimiento vivo y estatuas que mostraban más que muchos perfiles de redes sociales actuales. Era una sociedad que condenaba la obscenidad y la patrocinaba. Incluso los dioses participaban en esta hipocresía. Venus, Baco, Priapo, todos celebraban el goce como fuerza natural. Pero si una ciudadana decidía disfrutar como una diosa, podía acabar desterrada o muerta. En Roma, el sexo no era libre, era estratégico, un arma más en la lucha por la influencia, la fama y la dominación. Por eso, los gladiadores se excitaban tanto, eran el símbolo perfecto del cuerpo al servicio del poder.
Pero ¿qué pasaba cuando ese cuerpo, aún encadenado, despertaba pasiones prohibidas en los estratos más altos del imperio? La respuesta y el escándalo vendrán con nombres propios y con consecuencias sangrientas. No hay que imaginarlo, basta mirar los muros de Pompeya. En uno de ellos, junto a un dibujo mal hecho de un casco y una lanza, alguien escribió «Crescens, suspirium puellarum», Crescens, el suspiro de las muchachas. El ídolo local era un gladiador, y eso para la élite romana era tan excitante como vergonzoso, porque los gladiadores encarnaban una contradicción ardiente. Eran esclavos, violentos, sudorosos, pero también musculosos, valientes, letales, un cuerpo marcado por el combate que, sin embargo, despertaba más pasiones que un poeta con corona de laurel. No tenían apellido noble, pero sí cicatrices que hablaban de otra forma de gloria. En los espectáculos, algunos combatientes luchaban con el pecho desnudo y las piernas brillantes de aceite, no por comodidad, sino por espectáculo. Los emperadores lo sabían. El público no venía solo por la sangre, venía por la tensión, por el morbo, por el deseo, y las mujeres romanas, encerradas en sus casas como estatuas de virtud, no eran inmunes. Las fuentes antiguas están llenas de escándalos donde matronas de alta cuna se encaprichaban con gladiadores. Juvenal ironizaba sobre damas nobles que abandonaban a sus maridos senadores para correr tras un luchador que olía a establo y acero. El problema no era el sexo, era la inversión de poder, que una ciudadana romana, respetable, rica, blanca como el mármol, se entregara a un esclavo de piel curtida por el sol y la arena. Eso sí que era indecente y peligroso. Aquel que despertaba tantos suspiros también podía despertar la furia del Senado y de los maridos humillados. Algunos gladiadores amantes acababan accidentalmente muertos en la arena. Otros eran vendidos lejos, ejecutados sin juicio o enterrados en silencio, como si el deseo que generaban fuera una peste. Incluso había leyes que, sin nombrarlos, trataban de limitar su ascenso social a través del sexo. La Lex Scantinia, por ejemplo, castigaba los actos afeminados en los ciudadanos, pero ignoraba completamente si un hombre de alto rango se acostaba con un gladiador, siempre que él fuera el dominante. El placer era permitido, siempre que no pusiera en duda tu jerarquía. Pero ¿qué pasaba cuando el cuerpo del gladiador, objeto de deseo, se convertía en moneda sexual en las casas más respetables de Roma? Ahí comenzaba una economía del placer, donde no todo se pagaba con monedas, sino con obediencia, silencio y piel. En Roma, hasta el deseo tenía precio, y no solo en los burdeles, también en los palacios. Los gladiadores no eran simples combatientes, eran propiedades valiosas. Cada uno pertenecía a un lanista, el empresario que los entrenaba, los alquilaba y los vendía. Y aunque su destino parecía sellado en la arena, algunos descubrían un atajo más íntimo hacia la riqueza o la muerte. Porque los gladiadores no solo luchaban, también servían. No lo decía ningún cartel, pero los rumores corrían más rápido que una legión bien alimentada. Si un patricio deseaba la compañía privada de un tracio fornido o una noble se encaprichaba de un murmillo de ojos oscuros, bastaba con pagarle al lanista y cerrar las cortinas. Algunos lanista ganaban más con estos encuentros privados que con las entradas al anfiteatro. Y los combatientes, cuando sobrevivían lo suficiente, aprendían el arte de complacer a más de un amo. Sabían cuándo hablar, cuándo callar y cuándo sonreír. La línea entre esclavo y amante se desdibujaba. Algunos gladiadores se convertían en favoritos de las matronas ricas, mantenidos en lujosas casas como trofeos vivientes. Otros eran invitados en secreto a villas campestres, lejos de la vista del Senado, pero muy cerca de la intimidad imperial. Eso sí, el silencio era obligatorio. Un gladiador que hablaba de más podía acabar en el foso con fieras o muerto en la arena, por orden de algún esposo celoso o algún político preocupado por su reputación. Roma toleraba el deseo, incluso lo celebraba, pero aborrecía el escándalo. Y lo que más escándalo causaba era la mezcla.
La idea de que un gladiador, esclavo, sudoroso, sin linaje, pudiera acostarse con una dama noble o con un senador enmascarado tras las cortinas del placer. Era como mezclar vino con agua, aceptable en ciertos contextos, pero impuro si se hacía a plena luz. Por eso, muchos gladiadores se movían en la sombra. Eran cuerpos deseados, sí, pero también silenciados. Participaban en orgías secretas, banquetes cerrados, juegos eróticos organizados por la élite más degenerada y nunca quedaban en las crónicas oficiales, solo en grafitis, rumores y las miradas furtivas en los pasillos del Coliseo. Y sin embargo, algunos lograron ir más lejos. No solo fueron amantes, fueron manipuladores, confidentes, incluso cómplices de intrigas palaciegas. Porque ¿qué ocurre cuando el esclavo deseado empieza a usar el deseo como poder? Ahí comienza otra historia, una que pondrá nerviosos incluso a los emperadores. En Roma, un gladiador podía arrancarte un suspiro o destruir tu carrera política, porque el problema no era amar, el problema era a quién. Las clases altas podían disfrutar de casi cualquier placer, pero había una línea invisible que no se debía cruzar. Enamorarse de un esclavo, y peor aún, de un gladiador. Era como si un senador actual se obsesionara con un stripper tatuado y violento, peligroso para el corazón, pero letal para la reputación. Los archivos están plagados de rumores. El más famoso fue el de la emperatriz Faustina, esposa de Marco Aurelio. Según algunas crónicas y muchas habladurías, se obsesionó con un gladiador hasta tal punto que pidió acostarse con él para calmar su deseo, y luego ver cómo lo mataban en la arena. Un escándalo que, cierto o no, dice mucho de lo que Roma temía, que el amor se volviera irracional, o peor, público. También hubo senadores que fueron denunciados por dejarse ver demasiado afectuosos con sus esclavos combatientes. No importaba si el gladiador era mudo, hermoso o simplemente obediente, si alguien se enamoraba, la vergüenza podía ser instantánea y brutal. Algunos eran exiliados, otros se suicidaban antes de ser señalados en el foro. Las matronas ricas tampoco estaban a salvo. Una mujer romana podía tener amantes discretos, sí, pero si se descubría que uno era un gladiador, el escándalo era doble. Porque no solo se rompía la fidelidad matrimonial, sino también el orden social. Amar a un esclavo era, en términos romanos, amar hacia abajo, y eso no se perdonaba. En algunos casos, los gladiadores implicados desaparecían. Accidentes en la arena, heridas maltratadas, traslados repentinos a provincias lejanas. Nadie los lloraba en voz alta, porque admitir el amor era admitir la culpa. Y Roma, aunque saturada de deseo, era experta en borrar huellas incómodas. Lo más paradójico es que todo esto ocurría mientras los mismos senadores aplaudían a esos hombres semidesnudos en la arena, mientras las damas lanzaban flores y algo más. El deseo era un fuego permitido siempre que no se convirtiera en incendio público. Y sin embargo, cuanto más se reprimía, más estallaba. Porque en Roma, el amor prohibido tenía algo adictivo, algo que convertía un simple combate en tragedia y a una mirada furtiva en sentencia de muerte. Era más peligrosa la espada o el corazón. En Roma, el placer no era un secreto, era una industria y una parte visible del paisaje urbano. Había burdeles en casi cada barrio, desde los barrios bajos del Aventino hasta las inmediaciones del Coliseo. Pero lo que pocos reconocían en voz alta era que, en más de un lupanar, también se vendían gladiadores. No era la regla, pero sí un negocio rentable. Algunos lanistae, cuando no había combates programados, ofrecían a sus hombres para otra clase de espectáculo. Uno más íntimo, más exclusivo, pero no menos brutal, porque el gladiador, incluso fuera de la arena, seguía siendo un cuerpo alquilado. La prostitución masculina era común, aunque no siempre visible. Muchos jóvenes esclavos, algunos bellos, otros simplemente dóciles, eran iniciados desde la adolescencia en los placeres ajenos. Se les entrenaba en caricias tanto como en obediencia. Y si además eran gladiadores, su valor aumentaba. El cliente pagaba por el mito, por acostarse con la fuerza encarnada.
por desafiar, al menos por una noche, el orden natural del poder. También existían prostitutas libres, mujeres y hombres que ofrecían sus servicios por voluntad propia, pero no tenían la protección de los dioses ni el respeto de la ley. El placer en Roma era legal, sí, pero nunca digno, a menos, claro, que se hiciera en privado entre iguales y sin cobrar. Lo demás se toleraba o se despreciaba. Algunas exgladiadoras, que sí existieron aunque en menor número, también terminaron en burdeles de lujo. Eran anunciadas como rarezas, casi como animales exóticos, la mujer que luchó y sobrevivió. A veces hasta conservaban las cicatrices como parte del atractivo, porque en Roma el morbo también cotizaba, y no solo en los burdeles. En ciertas casas privadas, las orgías eran verdaderas puestas en escena. Se contrataban actores, músicos y gladiadores, no para luchar, para mirar, para excitar, o para actuar en juegos eróticos que mezclaban dominación, sangre fingida y deseo encendido por el peligro. El sexo se volvía teatro, y el teatro espectáculo de poder. ¿Hasta qué punto era placer y cuándo se convertía en castigo? ¿Quién era libre realmente, el que cobraba por su cuerpo o el que pagaba para olvidar el suyo? En Roma, el deseo tenía precio, pero nunca garantía. Y a veces, lo que se compraba no era amor, sino el eco de una fantasía irreal. En la Roma antigua, la homosexualidad no escandalizaba, al menos no del modo que imaginaríamos hoy. El amor entre hombres no era un delito. Lo escandaloso era perder el control, ser el pasivo, ser el sometido, porque para un ciudadano romano el deseo no se medía en cuerpos, sino en jerarquía. Uno podía tener relaciones con esclavos, con actores, con gladiadores, siempre y cuando quedara claro quién mandaba. La virilidad no estaba en a quién deseabas, sino en cómo ejercías ese deseo. Y en ese juego de poder, los gladiadores eran una tentación peligrosa. Su cuerpo fuerte, su aura de muerte cercana, su fama en las gradas, eran como un perfume prohibido. Muchos hombres de toga amplia se deslizaban por los túneles del anfiteatro con propósitos menos deportivos. Un gladiador no podía negarse, pero tampoco hablar. Lo que ocurría en la penumbra quedaba en la penumbra. Comodo, el hijo de Marco Aurelio, fue uno de los emperadores que rompió todos los límites. Se decía que tenía favoritos entre sus gladiadores y que algunos compartían no solo la arena, sino también su lecho. No lo ocultaba, al contrario, lo convertía en espectáculo, porque para un emperador el escándalo era un instrumento más de poder, pero no todos eran Comodo. Algunos senadores tenían que ocultar sus pasiones tras máscaras de rectitud. Un susurro malicioso, una mirada demasiado larga en el baño público y la reputación podía sangrar. Porque aunque el deseo masculino no era pecado, sí podía ser usado como arma. El problema nunca era amar, sino que alguien lo supiera. Para los gladiadores, la situación era aún más ambigua. Eran objetos de deseo o símbolos de virilidad, víctimas de un sistema o cómplices del poder que los explotaba. Muchos aceptaban el papel que les ofrecían, ser la fantasía muda del hombre libre. Otros, quizás, se rebelaban en silencio, y aún así Roma no dejaba de mirar. Pinturas, lámparas de aceite, grafitis en los muros de Pompeya, todos registraban encuentros entre hombres, a veces con humor, otras con crudeza, pero siempre con una obsesión latente. ¿Quién domina y quién se deja dominar? Porque en Roma el sexo entre hombres no escandalizaba. Lo que escandalizaba era perder el poder. Y si el amor, en el fondo, era solo otra forma de combate, las fiestas romanas no eran simplemente reuniones para comer y beber. Eran un ritual donde la línea entre el placer y el exceso se desdibujaba con la habilidad de un prestidigitador. Los banquetes podían durar días y el deseo de los presentes parecía multiplicarse con cada copa de vino. Las bacanales, esas celebraciones que tanto escandalizaban a los moralistas, nacieron como rituales dedicados a Baco, dios del vino y el desenfreno. Sin embargo, en la práctica, se convirtieron en un escenario donde la religión, el sexo y el poder se entrelazaban como enredaderas imposibles de separar.
Imagina un jardín secreto, iluminado por antorchas, donde senadores, matronas y gladiadores compartían risas y caricias, donde la música envolvía cuerpos sudorosos y las prohibiciones parecían evaporarse en el aire denso de perfumes y tabaco. Los gladiadores no solo peleaban en la arena, también actuaban en estos banquetes, no con espada, sino con gestos provocativos que desataban la pasión de los presentes. Las orgías eran más que leyenda, eran parte de la vida cotidiana para ciertos círculos. El sexo público, en contextos tan exclusivos como estos, desafiaba los límites modernos de la decencia. Y mientras algunos escandalizados historiadores condenaban estas prácticas, otros reconocían en ellas un mecanismo para equilibrar tensiones políticas y sociales. ¿Era el exceso una válvula de escape o simplemente otro teatro de poder? La mezcla de alcohol, deseo y espectáculo permitía a los poderosos exhibir su dominio, pero también los hacía vulnerables, porque en Roma, caer en la desgracia pública podía ser tan rápido como una copa derramada, y entre risas cómplices y miradas cómplices, los gladiadores desempeñaban su papel de sirenas humanas, provocando que incluso los hombres más recatados olvidaran por un instante su toga y sus responsabilidades. ¿Se permitía en público lo que hoy haríamos en secreto? ¿O acaso la libertad romana era solo una máscara para esconder las reglas más estrictas? El límite entre el placer y la humillación era tan fino que una noche podía cambiar una vida para siempre. ¿Quién vigilaba a los vigilantes cuando el sol se ocultaba y Roma entregaba su alma a la fiesta? La arena no solo era escenario de lucha, era el altar donde la vida y la muerte se entrelazaban en un último acto dramático. Pero para los romanos, la muerte del gladiador tenía una carga que trascendía lo sangriento. Era un espectáculo con un halo de erotismo macabro, una mezcla de atracción y temor que rozaba lo fetichista. Imagina el instante en que el guerrero herido cae, su cuerpo tembloroso y sus ojos que buscan un último gesto de clemencia. Para muchos espectadores, ese momento era más intenso que cualquier victoria. La fragilidad expuesta, el suspiro que escapaba entre la sangre, se convertía en una danza erótica, un clímax donde el dolor y el deseo se fundían. No eran pocos los que coleccionaban objetos decorativos con escenas explícitas que combinaban violencia y sexo, símbolos de un placer oscuro que nadie se atrevía a nombrar abiertamente. Amuletos, frescos y cerámicas mostraban a gladiadores en posiciones que desafiaban las normas del decoro, recordatorios de que la muerte en Roma también era una forma de placer. Este morbo no era exclusivo de las clases bajas o marginales. Senadores, patricios y emperadores compartían esa fascinación por el momento final, un ritual que convertía al gladiador en un icono de sacrificio y seducción. La frontera entre la brutalidad y el erotismo era difusa. La sangre derramada se mezclaba con el sudor, la lucha con la entrega. El público asistía no solo a un combate, sino a una ceremonia donde el poder se ejercía a través del control absoluto sobre la vida y la muerte. ¿Era esta obsesión una manifestación de un deseo reprimido o simplemente el reflejo de una sociedad que celebraba la dominación en todas sus formas? ¿Se moría por honor, por gloria o por convertir el sufrimiento en un último acto de conquista sexual? El último suspiro del gladiador era más que el final de un combate. Era un símbolo de la compleja relación entre placer, poder y muerte en Roma. Y quizá también una advertencia sobre los límites del deseo humano. ¿Acaso no seguimos hoy fascinados por lo prohibido y lo peligroso, aunque lo disfrazamos con palabras más elegantes? La muerte, al final, siempre fue el acto más íntimo y el más público de todos. ¿Y qué nos dice eso sobre nosotros mismos? Roma, esa ciudad que proclamaba la libertad como valor supremo, resultó ser una jaula dorada cuando se trataba del deseo. En apariencia todo estaba permitido, amores libres, placeres sin censura, relaciones que hoy calificaríamos de escandalosas. Pero bajo esa fachada de libertinaje latía un control férreo, un sistema donde el poder dictaba quién amaba, cómo y con quién. Los gladiadores,
esclavos y símbolos a la vez, eran el epicentro de esa contradicción. Sus cuerpos eran mercancía, sus pasiones un espectáculo y sus relaciones un juego de poder. ¿Cuánto de ese amor era realmente libre? ¿Cuánto un acto impuesto por las circunstancias y las jerarquías sociales? En Roma, el placer era poder y el poder se vestía con máscaras de deseo. La línea entre la libertad y la esclavitud era tan delgada que apenas se podía distinguir. El que dominaba podía amar sin límites, el que estaba dominado solo podía responder. Hoy, siglos después, nos miramos en ese espejo con cierta sonrisa amarga. Nos creemos modernos, pero seguimos presos de códigos invisibles que regulan el deseo y la intimidad. Quizá no tenemos gladiadores, pero no convertimos a nuestros cuerpos en arenas donde luchan las expectativas sociales. El placer romano era un teatro donde se representaban nuestras más antiguas contradicciones, la búsqueda de libertad y el miedo a perderla, la exaltación del cuerpo y la condena del deseo. Y así, mientras la arena se vaciaba y el eco de los gritos moría, quedaba la pregunta que nunca dejó de resonar. ¿Somos realmente libres cuando amamos o simplemente actores de un guión que otros escriben? Porque en el fondo, Roma nos dejó una herencia incómoda pero sincera. El deseo es tan humano como peligroso y siempre está teñido por la sombra del poder. ¿No será que, en nuestro afán por amar y ser amados, seguimos siendo un poco esclavos de lo que no comprendemos? Y con esa ironía punzante queda el eco del pasado y la invitación a mirar nuestra propia historia con ojos nuevos.